¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros de ABC. Hoy un tema especial. Estamos a días nomás de la celebración del nacimiento de Jesús que mueve a todo el mundo cristiano. Va a estar con nosotros el sacerdote Osvaldo Duarte. Él es sacerdote, él es provincial superior de los redentoristas. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Qué fueron los Reyes Magos? ¿Dónde nació realmente Jesús? Todos los entretelones de esta fiesta que definitivamente congrega a millones y millones de personas en todo el mundo. En instantes con ustedes. ¿Qué pasa con las páginas que me emocionaron? Les recomiendo la última novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, las expresiones de Santa Teresa de Jesús. Guatemala, años 50. Los Estados Unidos, a través de una campaña que realizó la empresa United Fruit dentro de Estados Unidos, logra convencer a la opinión pública estadounidense y al gobierno estadounidense de que un pequeño país como Guatemala avanzaba hacia la órbita soviética. Era plena Guerra Fría. Cuando que el presidente en aquel momento, Jacobo Arbenz, lo único que quería era que se cumplieran las leyes, que esta empresa United Fruit, empresa bananera, cumpliera con funciones básicas como ser salario mínimo, respeto a los sindicatos, que se respetara también a los indígenas, planteaba Jacobo Arbenz. Simplemente reformismo. Pero eso ya no quería la United Fruit. Conclusión, de manera sangrienta, Estados Unidos colabora, auspicia y refuerza un golpe contra Jacobo Arbenz, dando inicio, dice Vargas Llosa, a una etapa que en América Latina dio miles y miles y miles de muertos y dictaduras, porque Guatemala fue el símbolo para muchos jóvenes, como decir, no se puede avanzar por el camino democrático, vayamos por el comunismo o las versiones autoritarias de la izquierda. Retrasó la historia de América Latina ese golpe directamente apoyado por Estados Unidos, como tantos otros del siglo pasado. Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa para entender a América Latina y uno de sus acontecimientos centrales, Guatemala, 1954, les recomiendo. Y si ustedes me preguntan a mí por una película basada en un libro que causa realmente escalofríos, es Carrie, 1974 es el libro. Cumple 45 años, fue el primer libro de Stephen King, que posteriormente se convertiría en un rey del terror. No les cuento, para los que no hayan leído todavía el libro ni hayan visto la película, que si ustedes me preguntan cuál es el final más aterrador de una película de terror que has visto, Carrie. 1974, la historia es así, es una ciudad estadounidense donde hay una niña que es hija de una mujer con la cual vive, que es una fanática religiosa, que inclusive nunca le explica cuestiones básicas sobre la sexualidad. Hasta que un día ella tiene su menstruación en un baño del colegio y las chicas otras se burlan de ella. Carrie era permanentemente objeto de burlas por su forma de vestir, por esas ideas religiosas que tenía en torno, que venían sobre todo de la madre. Pero, ¿qué escondía Carrie? Ella descubre algo, que tenía poderes psíquicos, que era capaz de, con su deseo, provocar algo determinado, como ser, por ejemplo, que una bombilla de un foco reventara de repente. Llega entonces la fiesta de fin de curso. Entonces, ahí Carrie decide asistir, por supuesto, asisten los otros compañeros y compañeras, y no les cuento más. Algo pasa en esa fiesta en particular de fin de año que se convierte en tragedia. Para los que no hayan visto la película o no hayan leído el libro, hasta aquí me quedo. Pero trata sobre todo del terror hacia poderes psíquicos que pueden alterar las conductas de las personas. El libro es Carrie, la película es Carrie. La película es de 1976, dirigida por Brian De Palma, con una de las mejores actuaciones que yo recuerdo de Sissy Spacek. Les recomiendo tanto el libro como la película. Ni se imaginaba Stephen King hace 45 años, en 1974, que se convertiría en un superventas del terror. Y haciendo este recorrido que hacemos permanentemente, ¿qué libros leen y qué libros recomiendan leer los ciudadanos? Fíjense en este sondeo. Este es el último libro que salió de Sherlock cuando el autor lo había asesinado a Sherlock y el príncipe de Inglaterra entra en depresión y vuelve a revivirlo posteriormente, ¿verdad? Pero estoy leyendo uno de Benedetti, que son sus poemas que están muy buenos igual. Ahora estoy empezando a leer los poemas de Benedetti que están bien, o Cortázar, los clásicos, qué sé yo. También autores paraguayos son muy buenos.
como yo soy profesor de historia, normalmente leo más libros de historia, ese tipo de cuestiones. Ahora recién tipo me estoy yendo más a las novelas o cosas así. Y ahora sí lo que les prometí. Estamos a 4 días nomás, 4 o 5 días de la Nochebuena. La pregunta es, exactamente, y que todos nos hacemos nosotros, fíjense en esto, ¿nació Jesús realmente un diciembre? ¿Qué fueron los Reyes Magos? ¿Dónde nació Jesús efectivamente? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Está con nosotros el padre Osvaldo Duarte, él es superior provincial de los Redentoristas, enseguida. Y ya estamos prometidos con el padre Osvaldo Duarte. El padre Osvaldo Duarte es superior provincial de los Redentoristas. Gracias por venir, padre. Yo soy el agradecido por esta oportunidad, ¿verdad?, para estar en contacto con la teleaudiencia y poder compartir un poco la palabra, proclamar el Evangelio. Justamente, acá tenemos la Biblia, justamente un programa de libros, y vos me estabas contando lo que significa Biblia precisamente. Sí. Biblia viene del griego biblos, que significa libros, biblioteca sería, ¿no? Porque está compuesta por 73 libros, de los cuales 46 en el Antiguo Testamento y tenemos 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el compuesto, digamos así, de la Biblia. Significa libros. Libros. Sería o bibliotecas. ¿No? Libros, sí. Y ahí vamos al tema ahora. Dentro de la Biblia, sí. ¿Cuándo realmente se sabe cuándo nació Jesús? Sí. En realidad, el nacimiento de Jesús, la celebración del nacimiento de Jesús se ubica en el contexto romano, donde surgió el cristianismo y las primeras comunidades cristianas eran cruelmente perseguidas por el imperio. Es decir, era prohibido proclamar el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, el imperio celebraba como el hemisferio norte tiene la parte de el invierno en esta época, entonces celebraban ellos una fiesta muy importante, la fiesta del Invicto, los romanos. Sí. La fiesta del Invicto consistía en celebrar el nacimiento, la aparición del sol, la primera aparición del sol. ¿Por qué era muy importante para el Imperio Romano? Porque el sol era un aliado para que da vigor al guerrero, para la guerra, y también le permitía visualizar al enemigo, porque los romanos eran guerreros por excelencia. Los cristianos no podían dejar de celebrar la fiesta del Invicto. Entonces ellos celebraban, pero le daban otra connotación, otro sentido, ¿no? Entonces ellos celebraban, sí, esa fiesta, pero celebraban a Jesús como aquel sol que nace de lo alto, como describe el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? En el capítulo... Sí, adelante, padre. Sí. El Evangelio de San Lucas, en el nacimiento de Jesús, nos describe precisamente el cántico de Zacarías, ¿verdad? Y este cántico de Zacarías nos describe de esta manera. Dice, cuando Juan Bautista fue presentado en el templo, Zacarías, su padre, que era el sacerdote del templo, alza al niño y luego dice, tú serás profeta del Altísimo, indicando que Zacarías, indicando que Juan Bautista sería aquel que iba a preparar el camino de la venida del Señor. Dice, porque por la misericordia de Dios vendrá el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y bajo la sombra de la muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Por eso relacionaban con la fiesta del sol de los romanos. Claro, el evangelista San Lucas. Ahora, ¿realmente se puede decir que nació en esa fecha o en otra fecha? ¿Hay alguna seguridad al respecto? En esa fecha sí, porque nos describe el tiempo, ¿verdad? Ah, por el tiempo del sol y el invierno. No, por el tiempo en que quién era el emperador, quién era el gobernador de la Siria, todo eso, ¿verdad? Eso se describe. Eso se describe. Y en cuanto al mes nuestro de diciembre, ¿se puede considerar que ahí nació realmente o en otro mes? Claro, en esa época, porque exactamente en esa época se ubica, porque este modo de medir el tiempo nuestro ya no son las calendas como antiguamente, sino que ya con el calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano se inicia con el nacimiento de Jesús
Ahí hacia está. adelante. ¿Y el pesebre cuándo nació? Bueno, el pesebre, primero lo describe el Evangelio de San Lucas, como te dije, en el capítulo 7, el versículo 2. Dice, cuando le llegó el tiempo de dar a luz, nació, dio a luz un hijo. Ellos son de Nazaret, pero tuvieron que ir a la ciudad de Belén porque tenían que inscribirse en el censo que ordenó el emperador. Entonces, tenía que inscribirse en ese censo y en ese tiempo le llegó el tiempo de dar a luz a María. Entonces, tuvieron en Belén, Jesús nace en Belén y luego vuelve a Nazaret. Y surge la siguiente pregunta. El pesebre, ¿desde cuándo lo tenemos y quién fue el que animó al pesebre, padre? Sí. Quiero referirme a una carta apostólica del Papa Francisco ahora, en el mes de diciembre, para valorar el pesebre navideño. El Belén navideño, como le llamamos al portalito del niño Jesús. ¿De dónde viene la expresión pesebre? Del texto de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, dio a luz un niño y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en las posadas. Así describe el Evangelio de San Lucas. Vos me decías que el pesebre es como una... El pesebre, para nosotros en nuestra expresión, sería la batea, que se usa donde se pone el alimento para los animales. O sea, nació en un establo. En un establo, exactamente, en un establo. Entonces estaba allí el pesebre, que es la batea, ¿no? Y allí recostó a su niño, ¿no? Entonces, esa sencillez y humildad del nacimiento del niño no ofuscó la luz divina del Salvador que encendía la esperanza a la humanidad. Y una pregunta que siempre surge, Sí. que formó parte de nuestra infancia, padre. Sí, sí. ¿Quiénes fueron los Reyes Magos? Bueno, los Reyes Magos describe también el Evangelio de San Lucas que cuando nació el niño, llegaron, ahí habían unos pastores que velaban por su rebaño a la noche y vinieron unos pastores venidos de Oriente, es lo que describe, Sí. ¿no? Ahora, estos pastores venidos de Oriente, dice, llegaron hasta donde estaba el niño y dijeron, su estrella nos guió. Y de ahí viene la estrella de Belén. Ah, claro. Una estrella nos guió y nos trajo hasta aquí. ¿Ellos eran astrónomos? Ellos eran estudiosos de la astronomía. Entonces, ¿Y de dónde venían? Y del Oriente. Del ¿verdad? Oriente. Del Oriente venían por eso dice Ahora, la tradición cristiana ya los representa con las 3 razas de la humanidad. No lo describe así el Evangelio, pero la tradición cristiana quiso representar que todo el mundo pagano que contempla al Salvador, que nace en Belén, y por tanto se representa con la raza amarilla, la raza negra y la raza blanca. Estos llegaron y ofrendaron al niño, la verdad, que nació. Ellos eran buscadores de tesoros también. Esos eran los Reyes Magos. Claro, ellos eran buscaban buscadores. tesoros. Sí, eran considerados sabios, por Sí. eso eran consultados, valorados por los reyes, Sí. los emperadores. Eran buscadores de tesoros. Entonces, la interpretación cristiana es esto, que ellos, por eso tenían oro, incienso y mirra. claro. Ahora, como encontraron el tesoro más precioso de la humanidad, depositaron allí lo que Claro. hasta ese momento era tan precioso para ellos. Porque ellos realmente lo que venían era buscando tesoros. Exactamente. Astrónomos que buscaban tesoros. Sí. Esos eran los Reyes Magos. Exactamente. Y en las Escrituras se habla de que fueron esos 3 entonces. Sí, esos 3. Yo, como solés presentar películas, Sí. recomiendo una película. Decime. El cuarto sabio, así se llama la película, el cuarto sabio. Era el cuarto rey mago, que también iba camino a Jesús, pero encontró una comunidad muy pobre, se envolvió con esa comunidad, allí gastó todos sus bienes que tenía. Es fabuloso, La hay que verla. primera vez que me entero, había un cuarto Rey Mago. Sí, es una película, Una es película, una descripción claro. de la Y ese película. cuarto rey se quedó en el camino. Se quedó en el camino. Por eso te digo, es una película. Eso no es, digamos así, bíblico, ¿no? Pero es una película fabulosa, porque muestra, él se dice, siento mucho que yo no pude llegar, porque veía a Cristo, en la crucifixión de Cristo, él llega a Jerusalén. Y dice él, si yo hubiese llegado, a él no le hubiese pasado eso, porque yo tenía bienes, pero gasté todo
en una comunidad pobre. Entiendo. Y Jesús le dice... Buenísima película, sí, vamos y a Jesús verla. le responde a él, Sí. ¿verdad? Le dice, esos pobres, ¿por quienes hiciste eso? Lo hiciste por mí. Ahí O sea, viene el tema. ahí hay una expresión bíblica. Porque el Bueno, cuarto entonces, rey se quedó a ayudar a la gente, en realidad, en una comunidad pobre. Exactamente. Vuelvo a repetir, esa es una película. Claro, claro que sí, Digamos claro. así, no es... No, pero es muy bien representada, muy bien hecha, sí, muy bien. Ellos eran entonces astrónomos, Sí, sí. eran sabios, eran Sí. muy consultados porque conocían de las estrellas, pero Exactamente. ellos buscaban tesoros. Y Exactamente. ellos creyeron que la estrella les Sí. conducía a tesoros. Le conducía a una fuente muy especial, a algo muy valioso, Claro. a alguien muy importante. Y entonces le condujo. Esa tradición de directo a traer Jesús. regalos por parte de los Reyes Magos, entonces Sí. también tiene a larga Claro, data. claro, tiene fundamento en la Escritura, porque ellos depositaron ante el niño oro, incienso y mirra. Sí. Hay que reconocer que el oro simbolizaba un poco la monarquía, ¿no? A los reyes. El incienso se ofrecía en la época únicamente a Dios. Es decir, era el rey, su divinidad representada en el incienso, Sí. y la mirra con que se perfumaban los cuerpos para la muerte. Es decir, ahí estaba el principio del poder de Dios, ¿verdad? De la vida y también de la muerte, sí. Un simbolismo muy rico, Pero ¿no? apasionante. Que tiene ese, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido muy útil esto. Y me quedo con la Biblia, entonces, que tiene mucho que ver con el programa nuestro. El programa nuestro es un programa de libros. Biblia sí, viene sí. de biblos, De biblos. que es libros o biblioteca. Exactamente, de varios libros. Muchísimas Yo gracias, quiero, padre. Sí, Carlos, adelante. hacer solamente una aclaración, ¿verdad? Esto puede enriquecerlo mucho más, pero con un especialista en Sagrada Escritura. Yo no soy especialista en Sagrada Escritura, pero lo que conozco es lo que he estudiado, digamos así, en mi preparación para el sacerdocio. Pero tenemos aquí en Paraguay pocos, pero tenemos conocedores, doctores en Sagrada Escritura, el padre Neri Villagra, también está el padre Cabañas, creo que tiene también esa especialidad. Es decir, en otro momento ellos pueden enriquecer mucho Pero más. ha sido muy valioso, realmente, muy clara Sí. la explicación. Padre, muchísimas gracias, muy amable. ¿A usted? El padre Osvaldo Escobar estuvo con nosotros. Duarte. Osvaldo Duarte estuvo con nosotros, el padre Osvaldo Duarte, y este libro que es un conjunto de libros de la Biblia. Ya volvemos. ¿Y qué libros leen y qué libros recomiendan leer? Acá están otras respuestas. El de Julio Verne, 80 días para dar la vuelta al mundo. Me gustó mucho. ¿Y de qué trata? Sobre la vuelta al mundo en 80 días. Sí, muy interesante, tiene mucha aventura, si es que te gusta la aventura. Y en esta temporada de diciembre, Navidad, ¿qué libro vos recomendás leer? Mm, Sí, ¿sobre qué? bueno, a mí en particular me gusta mucho sobre la aventura, o sea, sobre viajes, donde uses más tu imaginación. Isabel Allende es la escritora latinoamericana dentro de este rubro latinoamericana más vendida en todo el mundo. Su primera novela fue La Casa de los Espíritus, de 1982, que entra dentro de lo que es la tradición familiar de los Trueba, fuertes terratenientes que tuvieron su patriarca en Esteban Trueba. Es la historia de alguna manera del Chile posterior a la época de la colonia, ya la independencia, y llega hasta nuestros días. Este hombre era despótico, era un hombre fuerte, firme, que se casa con una chica, esta chica de apellido Del Valle, que además tenía claras ciertas características. Tenía poderes de hablar con los muertos, predecir el futuro, típicamente del realismo mágico de América Latina, iniciado por Gabriel García Márquez. Pues bien, es la historia, por lo tanto, de la familia Trueba durante mucho tiempo, durante 4 generaciones, y esas 4 generaciones van acompañando los sucesos de Chile que llegan hasta el derrocamiento de Allende. Una saga familiar
Mucha fuerza psicológica tiene la novela, mucho de ese realismo mágico y finalmente este hombre, el patriarca, admira mucho a su nieta, solamente que por los caminos de la vida el abuelo y la nieta siguieron senderos diferentes. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, 1982, primera novela de esta chilena universal, les recomiendo especialmente. Un museo en particular está en el Jardín Botánico y Zoológico de nuestro país, donde podrán ver animales disecados. Están mostrándose, más allá de las explicaciones que podamos encontrar dentro de los libros, ver los animales disecados y, a pesar de su estado de calma, toda la maravilla que hay ahí para entender ese fenómeno del reino animal, en el Museo del Jardín Botánico y Zoológico. En medio de la naturaleza, en el pulmón de Asunción, se encuentra el Museo de Historia Natural e Indigenista del Jardín Botánico. En ella habitan aquellos animales que pasaron a mejor vida, pero siguen aquí para poder disfrutarlos. Empezó a funcionar desde los años 1914 y los fundadores son de orígenes alemanes, en este caso el señor Carlos Fiebrich con su señora esposa Anna Herr. Estos pasillos tienen historia. Uno de los presidentes más emblemáticos de nuestro país recorrió por estos lares en la época colonial. Aquellos ventanales, faroles y grandes puertas son conservadas para mantener la esencia de la residencia. Primero, hablar siempre de la historia, de por qué es un casco histórico, un patrimonio nacional, porque dentro de ella habitó nada más y nada menos que nuestro primer presidente constitucional del Paraguay, que fue don Carlos Antonio López. Nosotros normalmente desde esa base partimos y contamos la historia a las personas que nos visitan. La aceptación es buena. Generalmente, si yo voy a poner una comparación, la aceptación es muy buena de parte del público en general, pero quiero resaltar eso, que más los turistas son los que de repente se van a gusto cuando le hablamos de nuestra historia y de lo que es la casa en sí. La momia de una mujer calchaquí es sin dudas una de las atracciones principales, además de los animales que alguna vez formaron parte del jardín botánico y tras su muerte natural fueron disecados para su exposición. Tenemos un laboratorio donde están nuestros compañeros taxidermistas, que son los encargados de preparar y de mantener todo lo que es natural. Todas las especies de repente nativas, exóticas, y todo lo que tenemos dentro de lo que es el jardín botánico y el zoológico especialmente. Érase aquellos años en los que nuestros antepasados recorrían por estos lugares y para no olvidar, algunas muestras de lo que formaron parte de la vida cotidiana también se pueden apreciar en una sala indigenista. En esa sala vamos a encontrar, por ejemplo, elementos que ellos utilizaban de antaños, de más de 100, de más de 200 años. Cómo de repente ellos podrían subsistir en ese entonces de lo que era su hábitat natural, ¿verdad? Ellos normalmente, y nosotros eso es lo que resaltamos siempre, de nuestros pueblos originarios, que ellos utilizaban solamente lo que la naturaleza les proveía en ese entonces para subsistir, en todos los sentidos. No hay excusas para escaparse de la rutina de vez en cuando, más aún cuando vamos a disfrutar de lugares que formaron parte de nuestra historia y fusionan la naturaleza como atractivo principal. Contamos con cualquier cantidad de personas. Si te digo una cifra, de repente de 4.000 a 5.000, a lo mejor me quedo corto. Cuando el tiempo está bueno, cuando el tiempo está lindo, cuando el tiempo se presta. Tenemos esa cantidad y variedades, pero más viene la gente para pasar el día. Y el horario de atención al público es de 8 de la mañana a 16 horas, los 365 días del año. El museo en sí no se cierra. Si quieren hacer un regalo en estos días que quedan pocos días ya para la Nochebuena y Navidad, especialmente les recomiendo
Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Hay algo que es curiosísimo. Este texto se convirtió en un clásico para la época navideña. Data de 1843. Ustedes saben que también en 1843 se comenzaron a enviar por primera vez tarjetas de Navidad. Tarjetas de Navidad hechas en gran cantidad, en forma de serie. Antes uno ponía el nombre, el apellido y el mensaje, pero ahora sí se pusieron en serie, como las hoy que conocemos, las cartas de Navidad que firmamos. Pues bien, cuando hablamos nosotros de cuentos de Navidad de Dickens, hablamos de una conversión. Un hombre egoísta, centrado en sí mismo, con mucho dinero, insensible, en un momento dado, ¿qué le pasa en ese día de Navidad, en esa Nochebuena? De Charles Dickens, Cuentos de Navidad, les recomiendo especialmente. Cuentos de Navidad está en Literato, en el Paseo de Juan 23, 17, 13, detrás del Shopping del Sol. Y para los amantes de la buena poesía, que quieren regalar algo distinto a lo que se regala habitualmente ahora en estos próximos días, quieren un libro de poemas para alguien que admire la poesía, Palabra al borde, de Irina Raffols, está en Servilibro. ¿Se acuerdan que ella estuvo con nosotros hace unos programas? Palabra al borde, como el nombre lo indica, es cuando una persona se coloca en el límite, al borde, sabe que va a saltar, sabe que va a entrar en otra fase, sabe que va a ir a otra dimensión. Entonces ahí se juega mucho con el tema de la relación nuestra con el mar, con las inquietudes personales, con la paz espiritual que da una filosofía oriental como la del Tao. Y Irina Raffols a partir de allí nos presenta su Palabra al borde. Es cuando pudiéramos recomenzar de nuevo algo. Ideal cuando llega fin de año y las fiestas como estas de Navidad y Nochebuena. Queremos ser distintos. Palabra al borde de Irina Raffols les recomiendo especialmente. Y si ustedes me piden con qué me quedaría de lo explicado por el padre Osvaldo Duarte sobre estas fiestas de Navidad y Año Nuevo de la perspectiva religiosa cristiana, los Reyes Magos, ellos en realidad eran astrónomos, eran sabios, eran consultados. Y en aquel momento es importante la astronomía por lo que hace a la vida cotidiana. Ellos en realidad, ¿saben qué eran? Buscadores de tesoros. Ellos buscaban riquezas realmente. Y lo que ellos dicen es que la estrella, una estrella, les guió hasta donde había nacido Jesús. Y ahí viene el símbolo, pues. Nació en un establo, imagínense ustedes. Pero había un tesoro muy fuerte en el cual ellos se encontraron, que es el Hijo de Dios. Ideal para reflexionar. También les recomiendo para los que, porque pueden querer tener una Biblia, vayan a alguna librería del mundo religioso y pregunten en torno a qué Biblia pueden recomendarle y puede ser un buen obsequio para este conjunto de días, Navidad y la Nochebuena. Pásenla muy bien, por cierto, en esta semana que se viene la Navidad y la Nochebuena. Nosotros ya volvemos con otro programa, por supuesto, aquí en ABC TV.